Pero sí siento que la pandemia y las pérdidas que tuve me han fortalecido y a veces cuando tengo alguna situación, eh, lo digo en voz alta y a veces quizás no debería decirlo, pero siempre le digo, mira, después de 2 muertes en una semana, a mí, salvo que me pise un tren, no me para nadie, porque o sea, me va a quedar 2 muertes en una semana de los seres más queridos, o sea, mi mamá y mi marido. Y después que te pasa eso, es como que no le tenés miedo más a nada. Yo no tengo miedo a nada. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Activa es la vida que nos rodea. Activa es la manera de cómo soñamos un mundo más limpio y ordenado. Cada mañana activamos la certeza de que juntos podemos brindarte salubridad y seguridad. En la individualidad y en grupo, cada uno sabe lo que hace, cuál es su misión y pasión. Nuestra empresa está activa, es activa. Bueno, mi nombre es Miriam Villafañe, soy la mamá de Ludmila y Andrés. Ludmila de 18 años y Andrés de 13 años. Soy funcionaria municipal, soy la secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela. Y bueno, estoy acá para contar lo que me tocó vivir personalmente con este virus y la pandemia que hoy nos toca vivir. Bueno, yo me toca liderar el área que tiene salud en el municipio y bueno, se escuchaba hablar mucho de lo que era COVID y la pandemia que estaba en otros países del mundo y nosotros estábamos acá en otra realidad en Rafaela porque había muchísimos casos de dengue y estábamos ocupados y preocupados por este tema y bueno, es como que no la veíamos venir tan cerca. Y llegó un momento donde se superpusieron las dos cosas, o sea, muchísimos casos de dengue y nosotros intentando dar respuesta y a su vez, 20 de marzo, la disposición de cerrar todo y comenzar con esta pandemia que el 17 de marzo fue el primer caso acá en Rafaela, a su vez un cambio de responsable del área de salud del municipio y bueno, y todo convulsionado, todo nuevo, con muchísimos miedos. Nosotros nos decretan que somos personal esencial y mis empleados, mis compañeros, algunos querían ir a trabajar y otros estábamos aterrorizados. Pero bueno, empezó una vida nueva. Del 20 de marzo les puedo asegurar que a mí me cambió la vida y no sé, a veces estábamos 14 horas, no había sábado, no había domingo, todos los días cambiábamos la forma del trabajo, se nos enfermaban los empleados y bueno, fue como aprender a vivir de otra forma y saber que no podíamos dejar de trabajar y nada, y yo soy mamá y tenía un marido y tenía una vida que con la pandemia se transformó todo. Yo no tenía sábado ni domingo, no tenía lunes, bueno, era así como que aprendí a vivir en esta
en esta tragedia que me enseñó un montón de cosas. Digo que uno de las tragedias saca cosas positivas. Fue un aprendizaje de vida para mí. Y a su vez, no poder parar de trabajar. Yo soy responsable de un área muy grande, donde todos éramos esencial, y aprender a convivir con el virus y saber que estábamos expuestos como cualquier otro. Que este virus no hacía diferencia si estabas en salud, si sabías más o menos. Y bueno, fue cambiar un montón de actividades, de proyectos de mi vida y del trabajo. O sea, de golpe, después de 20 años de vivir una vida casi normal, con una familia formada, con un trabajo. Yo siempre trabajé en el mismo área y cuando vos crees saberlo todo, no sabes nada. Lo más tremendo fue que en el área nosotros teníamos 2 médicos. Sí, nadie era médico y teníamos 3 enfermeras. El equipo de salud, en realidad, en la Subsecretaría de Salud no son médicos y enfermeros, son distintos profesionales o no. Son agentes territoriales, comunitarios. Y tengo el área de deportes, ejemplo, a cargo. Y a partir del 20 todo el mundo era salud. O sea, todos tuvimos que aprender a cuidarnos, a colaborar con la pandemia. Si tenías que acompañar a alguien, si tenías síntomas, teníamos centros de aislamiento y tuvimos que aprender como si fuera un profesional que trabajó siempre en la salud, que sabe cuáles son los cuidados mínimos que uno debe tener. Bueno, nosotros no teníamos idea de nada. Los comedores todos abiertos, enseñarle al resto del personal y algunas actividades, te diría la mayoría, recreativas y todo lo que tiene que ver, suspendimos, pero estábamos todos, nadie se volvió a su casa, salvo algunas personas que eran personas de riesgo. El resto, todos tuvimos que aprender y bueno, y en ese momento había días que yo un día llego a la oficina de violencia de género y veo a una de mis compañeras tirada en un escritorio llorando. Y entonces digo, ¿qué pasó? O sea, fue una situación de violencia, porque todo se potenció, las situaciones de violencia, las situaciones de niñez, de discapacidad, que no podían ir al municipio, necesitaban ser. Entonces cuando llego la veo a esta chica y le digo, ¿qué te pasó? Y la veo llorando y me dice, tengo muchísimo miedo, tengo terror, tengo pánico, tengo miedo de contagiarme. No. Y nada, y era ayudarnos constantemente porque en realidad yo me hacía la fuerte y yo tenía más miedo que ella. Y era sostenernos y recuerdo que un día yo estaba muy cansada y entonces Martín, que es el subsede de salud, me dice, mira, lo que pasa es que nosotros debemos prepararnos para la guerra. Yo cuando él me dijo así dije, pero no. Y bueno, realmente atravesamos, o por lo menos yo, sí, no sé, nunca fui a una guerra, pero fue tremendo las situaciones que me tocó vivir, sostener un equipo inmenso. Nos dábamos el tiempo y con profesionales nos ayudábamos porque había momentos que, o sea, todo el mundo estaba muy bajoneado, al otro día había que levantarse y seguir. Y bueno, y fue eso, o sea, lo que más me impactó que al momento de atravesar esta pandemia o a empezar a vivirla, todo el mundo cambiamos los roles y no nos importó y aprendimos lo que pudimos. Y bueno, algunos estamos y otros ya no. Siempre tuve miedo de que me tocara algún familiar cercano. Nunca lo imaginé, no imaginé tan cercano. Es más, me tomaba el tiempo necesario para recomendarle a otros que se cuiden. A mis papás, no te juntes con esto, a mi hermano, a la familia de él. Porque yo decía que los quería cuidar. O sea, yo siempre hice eso por cuidar al resto. Y bueno, cuando menos me di cuenta, me contagié. Y fue en el peor momento. ¿En el pico? Exacto, en el pico, en el peor momento, donde muchos de mis empleados estaban contagiados, éramos muchos. Y bueno,
sea, yo nunca dije no me va a pasar. O sea, yo como que estaba preparada y siempre les decía a todo el mundo, todos nos vamos a contagiar acá. Yo siempre decía, todos nos vamos a contagiar. Y no pasó porque no se contagiaron todos. Pero bueno, a mí me tocó muy de cerca y recuerdo patente cada instante del proceso de la enfermedad y después cuando me dieron el alta y después volver a trabajar y la vida que tuve que aprender a vivir. Una madrugada me desperté con fiebre, en esta vorágine de que precisamente estaba muchas horas trabajando, siempre estaba cansada y me sentía cansada. Y aparecí con fiebre y en realidad mi marido hacía 2 días que tenía tos y yo no me di cuenta y él le escribió a mi hermano que tenía tos, pero para que yo no sepa, y como yo estaba como muy... siempre yo decía, tenés un síntoma y enseguida yo quería como aislar a alguien, o sea, diagnosticaba, llegué a ese punto porque estábamos todo el día con el tema. Entonces él a mí no me contó que tenía tos y yo no me di cuenta. Cuando yo empecé con la fiebre, él ahí me dijo, sí, tengo tos. Bueno, nos hisopamos el mismo día, porque éramos contacto estrecho, pero bueno, como él tenía comorbilidades, nos hisopamos. Y bueno, al otro día nos dio positivo a los dos, y yo, a pesar de que estuve con un montón de personas que le dio positivo, cuando te dan la noticia es fuertísimo y no lo podés creer que te tocó. Y bueno, sí, atravesé una semana de muchísima fiebre, mucho dolor de cuerpo, horrible, la pasé muy mal, pero bueno, llegó un día que me empecé a componer. Cuando yo me empecé a componer, él empezó a desmejorar, empezó con muchísima fiebre y bueno, nos llevamos al control y sí, yo tenía una neumonía. Yo nunca tuve tos, tuve mucha fiebre y mucho dolor de cuerpo. Yo, del día que lo llevé, como que sentí que se me vino el mundo abajo. Tuve la sensación de que no iba a salir. Pero bueno, era positiva, entró a terapia, salió, se compuso. Tuve como una esperanza, lo fui a ver, no era él. Ya había cambiado mucho. Y bueno, y después cuando lo entubaron sentí que se había entregado. Pues yo la noche antes hablé y él se durmió hablando por teléfono. Entonces, no soy médica ni soy enfermera, digo. Pero bueno, uno... de tantas horas de estar compartiendo esos lugares, yo me di cuenta que él se durmió porque yo no oxigenaba bien, no me contestaba bien, no podía leer los mensajes, ya había como cosas que no eran normales. Y bueno, y cuando lo entubaron es como que, no es que dije, bueno, se va a morir, pero bueno, sentí que se estaba empeorando y que empecé a hablar con mis hijos y le dije, mira, de los que intuban la mitad no vive, y empecé a preparar a mis hijos contra todo el mundo que me decía que no haga eso. Y bueno, una semana después, 10 días después, digamos, fue empeorando, un día estuvo mejor y después fue cada vez peor. Y nada, o sea, yo no soy egoísta y yo así no lo quería ver. Así que yo me quedé con la última imagen. Era una persona súper tranquila, amable, se llevaba bien con todo el mundo, aceptaba todo lo que yo hacía, le encantaba y siempre nos respetamos. Nosotros pertenecemos a una iglesia evangélica y él dedicaba muchas horas a la iglesia, pero hacía 7 meses que como él era persona con movilidad no podía hacer nada. Entonces como que estaba harto de la pandemia, porque no podía trabajar, no podía ir a la iglesia, no podía esto, nada podía hacer. Y bueno, yo creo que una de sus decisiones de entregarse fue esa, no poder hacer más nada. Y era una persona que no tenía problema con nadie, todo el mundo lo quería y me aguantaba sobre todo. Y bueno, era súper compañero con Ludmila, mi hija, porque era músico y ella también es música. Y bueno, me quedan los mejores recuerdos, miles de enseñanzas. Yo tenía 16 años cuando lo conocí. Así que nada, vivo acá por él. Y creo que a veces me preguntaba 1000 veces por qué estoy en Rafaela. Bueno, construí mi mundo acá, tengo mi familia, que son mis hijos acá. Se criaron acá, van a la escuela. Bueno, Ludmila ahora está en la universidad. Y lo único que me consuela de todo esto es que yo no soy egoísta
y él no iba a soportar quedar con secuelas, ni estar en mi casa, ni que nadie lo cuide. Y eso es lo que me consuela porque, bueno, digo, iba a quedar con muchísimas secuelas. Ya estaba antes, imagínense, todo lo que le pasó después, creo que no era digno. Y mi mamá vive en Galvez, tuvo una CB en el 2017 y lo quería mucho. Entonces yo nunca le conté que estuvo internado. Entonces cada vez que yo hablaba con ella por videollamada, estaba justo en el auto o estaba en el baño y le mentía para que ella no sepa que él estaba internado, para no preocuparla. Y a él lo entubaron un viernes y el viernes a la tarde mi mamá empezó a agitarse y yo, asustada con todo lo que me pasaba, le dije, papá, llévala al médico, llévala. Y bueno, el sábado la llevaron en realidad y la trasladaron a Santa Fe y cuando le hicieron el primer test le dio negativo, pero después le hicieron otro test y dio positivo y el domingo a la madrugada le dio un infarto, o sea, 2 días. Así que mi mamá ni se enteró que tenía COVID ni nada, porque no sufrió para nada. Me acuerdo la última videollamada, todo. Porque mi mamá, nada, estaba agitada, no tuvo otros síntomas. Y bueno, y él tampoco sabía que no alcanzó a enterarse lo de mi mamá, así que fue como una semana que me cambió la vida. Nunca me deprimí. El lunes fuimos al entierro y yo no lo vi, porque obvio, no hubo velorio, nada. Creo que fue lo mejor que me pasó. Aunque muchos no lo entiendan, para mí fue lo mejor, porque yo ni fui al hospital, hice el trámite a todo el mundo, me acuerdo, o sea, porque mi trabajo tiene que ver con esto, de poder ayudar y acompañar a un montón de personas carentes que no pueden cubrir este servicio. Bueno, yo cuando me tocó hacer el mío no pude, me anulé, lo hizo mi hija. Y el lunes fui al entierro y fue todo eso. Fui a la iglesia y al entierro. Y recuerdo la trafi, es como que ese momento no lo tengo anulado, no. Y el martes me senté en la mesa y le dije a mis hijos, yo lo que tenía que hacer lo hice y yo no me voy a quedar en mi casa. Yo creo que de esto tenemos que aprender. Yo voy a arrancar una hoja de 20 años y vamos a aprender a vivir como estamos. Mi familia son ustedes dos y yo voy a arrancar. Así que eso fue el martes. Mi hija es muy parecida a mí, tiene un carácter así, muy activa, y ella me dijo que sí, que me entendía perfectamente, que bueno, que ellos aceptaban lo que yo les decía. Y eso fue el martes y el miércoles empecé a trabajar. Y me acuerdo el día que salí con el auto, y me acuerdo porque estacioné mal, así que además me hicieron una multa. Y lo que no me acuerdo que hice en el trabajo, porque la verdad que primero llegué y todo el mundo casi se espanta, porque hacía un día, entonces todo el mundo, nadie sabía si saludarme, si yo, entonces me decían, no sé, ¿querés trabajar? ¿Qué querés hacer? Y yo le dije, no, o sea, quiero hacer mi vida. Y bueno, trabajé, hice lo que me salió, y de a poco, o sea, yo nunca, no es que no estuve deprimida, ni que no lloré, lo hago ahora y lo hago en cualquier lugar. Creo que es la forma de expresarse, el dolor no se disimula, jamás. Pero bueno, si hay algo que yo creo que es que hay otra vida, de hecho él siempre creía y lo predicaba, entonces yo creo que está en el mejor lugar. Y nada, me consuela eso, me consuela que todo tiene una explicación, o sea, por algo pasaron un montón de cosas en mi vida, por algo. Yo siempre fui la que llevó a los chicos a la escuela, la que compró la casa, la que cambiaba los autos, la que pagaba las deudas, la que iba al supermercado. O sea, yo hacía absolutamente todo. Y a veces se lo reclamaba, le decía, vos trabajás las mismas horas que yo, y los fines de semana, bueno, y él me decía, bueno, está bien, decime qué querés que haga, me decía. Y entonces yo le duraba una semana, yo le decía, bueno, hacé tal cosa. Después cuando me cansaba, le decía, no,
O sea, yo ya estaba como decía, bueno, después a veces me agarraba y otra vez se lo volvía a reclamar y él, si yo se lo pedía, lo hacía. Pero no lo hacía de malo, era porque no le salía. Bueno, la vida me dio, ahora me dio la elección y me dijo, bueno, por eso te toca hacer todo, porque ahora te iba a tocar hacer todo sí o sí y no se lo vas a poder reclamar a nadie. Y bueno, y eso fue como que es una de las cosas que me consuela y tengo, además de mi trabajo, tengo un montón de gente que conozco en estos 20 años, que coseché, amigos, tengo algunos familiares, poco, pero tengo conocidos de la iglesia y también de mi trabajo, muchísimos. Y al principio fue como muy difícil, yo de lunes a viernes la pasaba divina, ahora los sábados y domingos no sabía dónde estar y nada, me iba un día a ver a mi papá y otro día, además imagínense, en plena pandemia tampoco podía hacer tanto, pero bueno, mis compañeros contagiados ya y recuperados me bancaban los fines de semana para que no esté sola y era mi problema los fines de semana, me llevó 3 meses largo, no podía estar en mi casa los sábados y domingos. Bueno, y como todo te acostumbras y entendés que hay otra vida, que podés hacer otra cosa y como que no sé si es un consuelo, pero no soy la única. O sea, hasta que te pasa, vos no la ves. Y cuando te pasa, te das cuenta que no soy la única persona que le pasó, que a veces es más. Yo les doy consejo a otras personas que les pasó ahora y le cuento y le digo, yo te voy a ser sincera y te voy a decir todo lo que te va a pasar. O sea, yo me sentaba en una mesa y llegaba a ver una familia constituida de mujer, esposo y 2 hijos y me hacía enormemente mal. O sea, no podía como aceptar ver a una familia normal. Y después cuando entendí que mi familia son mis 2 hijos, me puedo sentar en una mesa tranquilamente y no me afecta nada, pero no sabes lo que me molestaba. Hasta que empecé a aprender a vivir con lo que tengo, que es lo que me quedó. Y también siento que me tocó quedarme a mí. O sea, que hay una razón por la que me tocó quedarme. Pero sí siento que la pandemia y las pérdidas que tuve me han fortalecido. Y a veces cuando tengo alguna situación, lo digo en voz alta y a veces quizás no debería decirlo, pero siempre le digo, mira, después de 2 muertes en una semana, a mí, salvo que me pise un tren, no me para nadie, porque o sea, me va a quedar 2 muertes en una semana de los seres más queridos, o sea, mi mamá y mi marido. Y después que te pasa eso, es como que no le tenés miedo más a nada. Yo no tengo miedo a nada. O sea, nada me da miedo. Y no sé, este fin de semana se me rompió el auto, me lo chocaron y en la ruta se me volvió a desarmar y me tiré abajo del auto y lo arreglé y llegué. Y así, o sea, hago cosas y mi hermano me dice, se ríe, o todo el mundo, porque, bueno, no sé, o sea, yo siento que hago cosas que nunca me imaginé hacerlas, que vivo cosas que nunca viví. Empecé a modificar la casa, que podría haberme ido de esa casa para no tener... No. Es como que yo tomé algunas decisiones y siempre digo, yo todas las mañanas me propongo estar bien. Y no porque llore voy a estar mal, o sea, no, yo creo que si hubiese sido al revés, él hubiese hecho lo mejor para que mis hijos se sientan bien. Cuando hablábamos por teléfono con él, porque él cuando estuvo la primera vez en terapia no estuvo entubado, entonces él hablaba por teléfono. Y él me decía, todo el mundo me conoce y no sé quién es. Porque claro, todo el mundo tenía su traje y él no veía quién era. Entonces él le decía, ¿vos cómo te llamás? Él le preguntaba el nombre a todo el mundo y me decía, hoy me vino a ver esta enfermera, hoy me vino a ver este doctor, que esta kinesióloga. Bueno, se conoció a todo el mundo porque hasta que lo entubaron, creo que lo cambiaron 4 veces de lugar. Y entonces él me decía, bueno, esta es buena, esta trabaja mucho. O sea, él le contaba las horas que trabajaban los médicos y me decía, pobre, no da más, porque además él se va y trabaja en tal lugar, él sabía la vida de todo el mundo. Y nada, yo sé que muchos de los que trabajan en el hospital nunca me lo dijeron, pero bueno, él les hablaba todo el tiempo
y quería resolverle la vida, quería organizar el hospital, acomodar el tema de las horas, la categoría, el contrato, todo, quería hacer todo desde ahí. Y me decía, esta flaca es re buena, que era la kinesióloga, que no sé quién es, nunca, porque no me supo decir cuál era su nombre. Y el médico de terapia que él veía cuando los entubaban a los otros, porque él en la primera vez que estuvo en terapia no estuvo entubado, entonces él veía y me decía, no sabes, el que mejor entuba es tal persona, tal médico, o sea, no lo voy a decir, pero, o sea, él me decía, este es el mejor, y es de verdad que es el mejor profesional. Entonces él estaba al tanto de todo. Y nada, yo sé que muchas de las personas que trabajan en el hospital tenían un afecto especial por él, porque sabían que era mi esposo, y él les hablaba todo, y estuvo feliz y alegre, porque con algunas he hablado hasta el último momento, donde nada más, pero siempre él estuvo de buen humor, era súper colaborativo, me pedía que le lleve cosas a cada rato, y todo el mundo sabía que, no sé, me pedías lo que se te ocurra, pilas para no sé qué. Después estuvo con un señor internado que se llama Gustavo, y bueno, él lo ayudaba a Gustavo, porque Gustavo estaba rebajoneado, y él me decía, no, porque Gustavo, vas a ver qué va a hacer. Bueno, Gustavo hoy está vivo, no me animo todavía a hablar con Gustavo, no pude. Y él lo alentaba a todo el mundo, bueno, y él no, pero sé que todo el personal del hospital lo ha tratado, pero súper bien, porque me lo decía, y él los quería a todos, a las enfermeras. Esta es la no sé qué, la otra me bañó, bueno, y me queda como, o sea, lo vivo escuchando, porque todo el mundo que le toca transitar días de internación en el hospital lo dice, pero bueno, yo lo viví en persona porque él estaba súper contento con todo el mundo y quería arreglar todo, el horario, el lugar, el pase, que no puede trabajar en 2 o 3 lugares porque está muy cansado, la familia, le quería arreglar todo a todo el mundo desde el hospital. Así que ese agradecimiento, porque no es solo profesional lo que hacen, digo, no es quienes trabajan ahí adentro, bueno, realmente hacen un trabajo de contención. Y es muy difícil separar lo laboral de lo sentimental, en una situación donde la persona está sola todo el día. O sea, él tenía 24 horas para pensar y ver todos los movimientos, pero además no dormía prácticamente, no podía descansar. Y bueno, y agradecerle a todos, porque la verdad que con él, mientras yo me pude comunicar, él estaba súper agradecido, me decía, me vienen a ver a cada rato, todos me conocen, yo no conozco a nadie, me decía él. Así que bueno, dentro de tanta tristeza, me ha quedado un buen recuerdo de él en ese sentido, y además súper agradecido por todo lo que habían hecho por él.